Muy buenas tardes. Vamos a arrancar esta sesión de la tarde que parece que nos está costando a todos empezar y, sin embargo, tiene muchísimo sentido arrancar esta tarde con este diálogo. Os recuerdo que estamos en esta sesión del sábado en torno a esa frase de Camus: el arte no puede ser un monólogo. Hemos visto cómo tres creadoras, utilizando herramientas diferenciadas, ¿no?, se toman parte de su realidad y la necesidad de ese diálogo en el interior de ellas mismas para poder dialogar con el resto del mundo. Y esta tarde para mí también era esencial articular lo que hemos intitulado de manera muy abierta ese diálogo de un arte a otro. Y con nosotros tenemos aquí lo veis, solo parece que hay dos personas con nosotros, pero quisiera que ya conectáramos con Luis González Palma. Hola Luis, desde Argentina. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos momentos, en este año sin duda difícil, en el que pues también es nuestra realidad este momento, ¿no? Ustedes como público nos encontramos en esta sala atípica y al final pues uno de nuestros ponentes, en este caso Luis, pues que está en Argentina, no ha podido estar con nosotros, pero nos parecía fundamental que estuviera en esta conversación, como digo, en esta conversación de ese diálogo de un arte a otro, porque tenemos con nosotros a Alejandro Castellote, comisario de fotografía, que se ha adentrado en el mundo de las imágenes desde hace muchísimo tiempo y a supuestamente lo que se definiría de forma fija, ¿no?, como fotógrafos. Y en realidad tenemos a dos artistas con trayectorias, con universos diferenciados también, que en torno a esa temática dialogan de un arte a otro. Su necesidad, al fin y al cabo, de construir su narrativa, su narración, su escritura, utilizando un arte y otro para nutrirse y para contarnos su universo. Os dejo con ellos, os dejo con esta tarde. Mil disculpas por este retraso y la tarde es vuestra hasta 1 hora y media solo. Bueno, muy buenas tardes. Iba a decir que es un placer, es muy emocionante poder estar acá con todos ustedes. Es seguramente una de las cosas que más echábamos de menos, que era estar juntos, reunirnos, intercambiar conocimientos, aprender, disfrutar con la cultura y con esa atmósfera, con ese ámbito, con ese espacio que tanto nos enriquece a todos. Echamos mucho de menos a Luis, las circunstancias son las que son, allá también. Él, como ven, está en pleno invierno con unas nevadas tremendas allá en Córdoba, en Argentina. Luis es voy a empezar por otro lado. John y Luis son amigos míos, lo que me hace tener una relación especial con ellos y que además facilita mucho esta conversación. Luis nació en Guatemala, en Centroamérica, en 1957, pero se trasladó a vivir a Córdoba, Argentina, a principios del 2000, en el 2001. Él me ha pasado un currículum bastante neutro, ya veremos después por qué. Dice, entre sus exposiciones personales se pueden mencionar The Art Institute en Chicago, en Estados Unidos, the Lanham Foundation en Santa Fe, Estados Unidos, the Australian Center of Photography en Australia, el Palacio de Bellas Artes de México, the Royal Festival Hall en Londres,
el Palazzo Ducale di Génova en Italia, los museos Macro y Castagnino de Rosario en Argentina, y ha participado en festivales de fotografía como el Fotofest de Houston, el de Bratislava en Eslovaquia, los encuentros de Arles en Francia, Foto España en Madrid, el Singapore International Photography Festival de Singapur, en San Pablo y en Caracas, entre otros. San Pablo para los argentinos es Sao Paulo, en Brasil. Ha participado en muestras colectivas como la 49 y 51 Bienal de Venecia, en la Fotobienal de Vigo, en la 23 Bienal de Sao Paulo en Brasil, en la Bienal de La Habana, en el Ludwig Forum for International Kunst de Aachen en Alemania, en el Taipei Art Museum en Corea, en Taiwán, en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires en la Argentina, en la Fundación Daros en Zúrich, en el Palacio Conde Duque de Madrid en España y en el Fabriken en Estocolmo, Suecia, y tiene obra en muchísimas colecciones de todo el mundo. Y John me va a pasar el suyo por el teléfono. Ahí estamos. Pues John nació en 1978 en San Sebastián, es economista y artista visual. Su aproximación a la fotografía parte desde una perspectiva antropológica de carácter íntimo para después desarrollar un lenguaje que incorpora signos y símbolos ancestrales a la creación contemporánea. Es un autor austero, silente, intenso y sintético. Utiliza un proceso basado en la búsqueda del conocimiento a través del cuestionamiento introspectivo, cuya finalidad última es una mejor comprensión del contexto que le rodea. Desde 2007 a 2019 trabajó en el proyecto llamado Galerna, que publicó en 2020 de la mano de la icónica editorial Edition Xavier Barral en Francia, efectivamente una de las editoriales señeras en el mundo de la fotografía, y en Dalpine, que es una web y una editorial y una distribuidora de libros en Madrid. Su trabajo se ha exhibido en instituciones públicas y privadas como el Canal de Isabel II en Madrid, el CaixaForum, en Tabacalera en San Sebastián, el Centro en Cibeles en Madrid, en la Fundación Museo Jorge Oteiza, a la que luego visitaremos de la mano de John, en el Guangdong Museum of Art, dentro de la Trienal de la Image Triennial en Guangzhou, en la ciudad de Guangzhou, en China, en el Museum Belvedere, en los Países Bajos, y en el Fotomuseum de Antwerpen, en Bélgica. Ha participado además en muchos otros eventos internacionales, como los Encuentros de Arles, en el Norderlicht Photo Festival en Países Bajos, en la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur, en la Bienal del Sur, en Foto México y en Foto España. Ahí te lo paso. Si es que no puede ser. Aquí, a ver si tenemos suerte. Antes de empezar, les cuento un poco cómo vamos a proceder. Luis lo tenemos en Córdoba, vamos a hacer una presentación de su trabajo que él va a comentar, la vamos a pasar desde acá, desde Sant Lluís, y posteriormente John va a presentar también una breve presentación de su trabajo, porque luego dentro de la conversación retornaremos a algunas de las imágenes para explicar procesos, para dar algunos de los detalles adicionales. Con las prisas, porque llegábamos tarde, una de las primeras cosas que quería agradecer es precisamente al Ayuntamiento de Sant Lluís por animarse a hacer esta edición, que es importantísima para todos nosotros. Como decía antes, agradecer enormemente a Sandra Monac y a todo su equipo por haber puesto esto en marcha con todos los problemas que, como se pueden imaginar, hemos pasado todos, con lo cual estamos muy emocionados de participar, de venir acá, de estar con John, en mi caso, y con Luis,
Y quería empezar con una cita de un filósofo que me gusta mucho, que es Emilio Lledó, que dice: el aprendizaje de la libertad constituye la memoria de lo que somos. Los seres humanos somos lo que somos por el lenguaje, la posibilidad de comunicarnos. El amor, la amistad, ese mundo de la sensibilidad no tiene código, al contrario del lenguaje. Y yo añadiría al amor y la amistad probablemente la creación artística, que tampoco tiene código como el lenguaje. Hay una especie de término de lugar común que habla siempre de la fotografía es un lenguaje universal porque es comprensible por todos. Bueno, pues somos muchos, unos de los tres que estamos aquí no participamos excesivamente de que sea un lenguaje. El lenguaje es un pacto social que hacemos, que decidimos, que llamamos a esto mesa, y cada vez que decimos mesa nosotros sabemos que nos estamos refiriendo a esto. En fotografía no pasa así, aunque supuestamente todos comprendemos una fotografía. Uno de los factores más importantes para acercarnos a una imagen es desde dónde miramos los espectadores, cuál es nuestra cultura, cuál es el imaginario colectivo que compartimos entre nosotros, pero no con otras culturas, cuál es la posición geográfica, cuál es nuestro estado de ánimo, cuáles son nuestras experiencias individuales. Eso hace que algo tan simplón como una fotografía, que es un pedazo de papel que no tiene mayor importancia objetual, sea capaz de convocar el llanto en una madre viendo la foto de su hijo, o que nos revuelva el estómago ante una situación que nos recuerda, si tenemos 90 y tantos años, la Guerra Civil Española, etcétera, etcétera. Las fotografías tienen esa capacidad de convertirse en un interruptor de la memoria. Por lo tanto, nunca las miramos igual. Cada uno de nosotros ve cosas distintas porque atraviesan los filtros de nuestra propia subjetividad. A partir de ahí empezamos en una especie de disonancia con lo que sería el estereotipo de la fotografía, de algo comprensible por todos. Y antes de extenderme, sí que le pediría a Luis, que creo que me ve por la cámara de ahí, ¿no, Fel? Perfecto. Sí. Que empezara a... Creo que está sin sonido. Probamos. ¿No? Sí, Estás con sonido. Luis, cuando quieras que pase las imágenes, me lo dices, que yo tengo el mando y las paso desde acá. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Como podrán imaginarse, lamento muchísimo no estar ahí, pero bueno, así es la vida. Voy a ser bastante breve porque yo realmente había hablado con Alejandro de que preferiría usar el tiempo que iba a pasar mis imágenes para dialogar sobre ellas. Así que voy a ir lo más rápido que pueda. Alejandro, tú me dijiste 10 minutos, voy a tratar de que sean 10 minutos entonces. Perfecto, porque luego podemos regresar a cualquiera de tus imágenes para detenernos y hablar algo más en profundidad o sobre algunos detalles de algunas de ellas. También tengo algunos vídeos de sus exposiciones que nos van a ir ayudando a ilustrar nuestra conversación cuando nos refiramos a alguna obra en concreto. Paso entonces, Luis. Bueno, el PowerPoint empieza con estas imágenes que son prácticamente el inicio de mi trabajo en 1989. ¿Podemos bajar la luz? Pasa a la siguiente. Todo lo que podáis, por favor. Ahí. Y la siguiente, Alejandro. Ay, perdón. Bueno, son imágenes, yo tengo que hablar un poco, aunque sea brevemente, porque pienso que el contexto en donde uno nace, donde uno crece, en donde uno habita su infancia, por ejemplo, son primordiales, ¿no? Las experiencias primarias marcan la forma de entender y ver el mundo. Todas estas imágenes que estoy pasando ahorita surgen de eso, de una reflexión sobre lo que yo sentía en Guatemala en ese momento. Y la siguiente. Tengo que adivinarla porque casi no la veo en la pantalla, Alejandro, ¿no? Es del... Ya.
Ya, bueno, sí, disculpen, como bajaron las luces, casi no veo la imagen. Ah, claro, Ahora que sí. está bien, entonces. Esta es Ahora sí. de la mirada crítica, Luis. Claro, bueno, esta es una imagen que yo puedo considerar como un paradigma en el sentido de que todo lo que yo había estado trabajando anteriormente tenía que ver con aspectos políticos, sociales, pero también poéticos y mucho relacionado con lo que se llamó el realismo mágico, ¿no? La literatura latinoamericana. Con la mirada crítica yo trato de usar esa especie como de adornos que están relacionados con la naturaleza para reflexionar sobre la mirada, cómo veo al otro, cómo me siento, cómo me afirmo ante el otro y para reflexionar sobre la percepción, no solamente en la fotografía, sino en la percepción a nivel general. La siguiente. Time Out. Time Out es parte de la misma serie. La siguiente. Todas estas imágenes tenían que ver con eso, con tratar de entender, bueno, cómo percibimos al otro, cómo percibimos al mundo. Obviamente, viviendo en un país, o sea, yo nací en 1957, en 1960 empieza el conflicto armado en Guatemala que duró aproximadamente 30 años. O sea, desde que yo nací hasta que tenía 30 años, viví en un país con mucho miedo, en donde la violencia marcó la forma de entender el mundo, marcó la forma de entenderme y de entender la relación con los otros. Entonces, la violencia también solapada, sutil, está presente en muchas de mis obras de esa época. Pasa. Luego, esta imagen ya es del año 2003, 2004, prácticamente es el primer proyecto que yo hago en Argentina. Un proyecto bastante onírico y muy influenciado por todo el pensamiento psicoanalítico, que a mí me interesa muchísimo. Pasemos. Esa serie, por ejemplo, ¿vale? La otra. O sea, todo este cuerpo de trabajo fue prácticamente el inicio de proyectos que yo empecé a realizar en Argentina. Luego fueron otros experimentos, creo que el siguiente, La luz de la mente, es un proyecto que Alejandro me lo mencionó en un mail ahorita. Yo creo que es fundamental en mi trabajo porque es el momento en donde yo empiezo a, de alguna forma, eliminar parte de la imagen, ¿no? Con un sentido obvio. Esos son paños de pudor de Cristo, de crucifixiones de Cristo en historia del arte. Esta es la del Greco, anterior no me acuerdo que era Rembrandt, creo que ahí pueden leer Zurbarán, creo que es esta. En donde yo hice las esculturas en tela copiando el paño de pudor de la pintura de Cristo crucificado, ¿no? Y dejando solamente eso para imaginar, ¿no? La ausencia de un Dios, la ausencia de un ser divino. Sigamos. ¿Puedes pasar a la que sigue, Alejandro? Ah, perdón. Bueno, yo sé que vamos rápido, pero bueno, faltan 3 minutos. No es que te quiera meter prisa. Sí, bueno, estas son otras series de la Anunciación, proyectos, por ejemplo, un proyecto donde inicio la imagen a color, que es una de las cosas que no había utilizado antes. La siguiente, o sea, podía quedarme hablando de cada proyecto mucho, pero prefiero realmente hacer este es un proyecto que fue una comisión de parte del Ayuntamiento de Madrid para hacer un proyecto fotográfico sobre la ciudad de Madrid. Luego, si quieres, hablamos de eso después. Pasa. Lo hace autónomamente. Pasa. Bueno.
Eso es un proyecto de Tu mirada me traiciona sin saberlo, es el título de esta serie. Son unos platinos de guardaespaldas guatemaltecos. El fenómeno social del guardaespaldas es muy complejo para hablar en este momento, pero bueno, la necesidad de hacer un proyecto a partir de este fenómeno social era muy importante para mí, y imprimirlo, está impreso. Hablo sobre las técnicas porque poco a poco yo he tratado de usar, o sea, lo que hablaba Alejandro, yo he tratado realmente de salirme de un concepto rígido de lo que es la imagen fotográfica, y he hecho proyectos que no tienen que ver prácticamente nada con la fotografía, como el que sigue, por ejemplo, ¿no? Es un proyecto en donde a partir de sacar toda el cobre del alumbrado eléctrico de una casa, yo hago mi mandíbula y un candelabro. Y luego mi mandíbula, por ejemplo, la hago en chocolate blanco, que es esto, en donde se le invitaba a la gente a comerla, por ejemplo. Esa era prácticamente la idea, ¿no? Cómo el artista, cómo el creador se transmite de parte de su cuerpo, por ejemplo, es el que transmite el medio para la creación, ¿no? Se llama la que sigue. Un segundo, que tiene su propia personalidad el mando. Vamos a pasar esta, porque ahorita prácticamente me queda un minuto, Alejandro. O sea, para cumplir los 10 minutos, si quieres, pasa que solo hablo de otra serie. Otra, esa, por ejemplo. ¿Esta? Esta, sí. La anterior. Voy a terminar acá porque realmente es todo. Quisiera como acatar el tiempo que tenemos para dialogar más que estar hablando de. Pero para mí es importante este trabajo porque es un proyecto que realicé en la Plaza Central de Guatemala, el proyecto Necker se llama, en donde lo que ven al fondo es la imagen, es el edificio del Palacio Nacional. Yo llegué, fotografié el Palacio Nacional y luego pasa la siguiente. Invité a la gente a tomar fotografías en la plaza frente a la imagen del Palacio Nacional, no frente al Palacio. Entonces había esa especie como de confusión entre la realidad de la representación y era otro tipo de retrato. O sea, por mucho tiempo yo hice retratos en Guatemala y quería volver a hacer un tipo de retrato que se alejara un poco del retrato melancólico, sepia, con una carga religiosa, por ejemplo, ¿no? Hacer ese tipo de obra. Yo creo que la dejamos acá, Alejandro, Okay. Y prefiero que dialoguemos con el resto de las imágenes. Tú sabes lo que hay en el PowerPoint. Sí, sí. Para seguir. Así ya usted mis 10 minutos. ¿Sí? Gracias, Luis. Pues vamos a hacer lo mismo con John, para que te voy a dejar el mando a ti, para que lo disfrutes. Hola. Vamos a poner la proyección de John. Esto és. Molt bona tarda, jo sóc John Cazenave. M'agradaria dir unes paraules en català. Jo sóc basc, nascut al País Basc, i amb aquest pensament de Camus crec que és interessant el diàleg entre llengües també. Així és que voldria donar les gràcies a l'organització per invitar-me, al seu equip i a tots vosaltres per venir. Moltes gràcies. Comencem amb això. Gran parte de mi trabajo nace del fruto de una tensión vivida en el País Vasco desde que yo era pequeño. Nací en 1978
Y he querido simbolizarla de esta manera, ¿no? Utilizando a Oteiza y a Chillida, dos escultores que conoceréis, que trabajaban las mismas ideas relacionadas con el vacío. Como podéis ver, de manera bastante similar, a la izquierda podéis ver una caja metafísica, donde Oteiza, en una escultura relativamente pequeña, nos dice que lo importante no es la materia, sino que es aquello que la materia encierra, ese vacío, esa energía interior. Y en una obra no realizada, no llevada a cabo, vemos que Chillida está reflexionando sobre lo mismo, ¿verdad? Sobre vaciar una montaña para poder ubicarnos en el interior y sentir la energía que la montaña emana. Bueno, pues este par de artistas simbolizan bastante bien lo que ocurrió allí. Y probablemente sigue ocurriendo. Es como esta cosa de o eres oteiciano o eres chillidiano, ¿no? Pues Galerna, este trabajo a largo plazo que comencé en 2007, nace para poder ser oteiciano y chillidiano. Va lento, ¿verdad, Alejandro? Sí, sí. Al comienzo analizo, utilizando una fotografía documental, el conflicto político, y estas imágenes nacen de esta época. Como podéis ver, utilizo un blanco y negro bastante contrastado, muy contrastado, que no es algo puramente estético. El blanco y negro para mí nos acerca a ese choque del negro con el blanco. Y el contraste, la ausencia de grises, nos acerca también a una sociedad polarizada, a una sociedad que yo considero que ha dado como resultado personas educadas en la violencia, en el conflicto y en la polarización. Y este trabajo comienza para dar salida a todo eso. Siempre digo que partí de una imagen muy cercana al fotoperiodismo, un fotoperiodismo que podría considerarse bastante íntimo, fotografía documental, como queráis llamarle. En cualquier caso, utilizando una estética que yo denomino una estética del choque. Podéis ver estas imágenes de cómo todo ese trabajo se formaliza en sala, en este caso en la Sala Artegunea Kutxa, en una exposición de 2020, organizada por la Fundación Kutxa y comisariada por Fanny Esculán. Voy a intentar ir rápido. Más rápido, sí. ¿Va mejor? No sé qué decirte, Sandra. ¿Podemos Sí. bajar un poquito la luz mientras proyecta? Porque son bastante oscuras. Este negro inmenso que lo baña todo y este camino de la política hacia la tradición, hacia lo popular, hacia lo rural, esta fusión también del ser humano con la naturaleza, poco a poco me va llevando hacia caminos menos corrompidos por la política y por el conflicto, por la violencia y más centrados en la historia y en el mito. También buscando esta historia mitológica como una especie de refugio simbólico. El mito es puro símbolo, de manera que a mí me ayudó a ir saliendo de ese entorno contaminado, para acabar en el análisis del paisaje, el paisaje como una construcción, el paisaje como muy vinculado a la imagen y a la fotografía también, porque el paisaje no es más que un territorio visto desde un lugar, con una herencia cultural, social determinada, puro constructo. Y también esta cosa importante de empezar con el análisis de la patria y poco a poco ir transitando hacia la matria, que es un concepto que me interesa mucho más, y el agujero y la cueva, como reducto bastante abstracto de un ser humano que hemos olvidado pero que todavía está ahí. Utilizando este diálogo también, por qué no decirlo, entre las paredes de la cueva y la piel de la que por aquel entonces era
era mi novia, Lourdes. La mano, el primer selfie, podríamos decir, ¿verdad? Sí que es importante para mí toda esta trayectoria. De repente, después de la cueva, siento como una especie de iluminación donde la luz lo invade todo. Y siento que la fotografía, el arte, cumple su cometido liberador. Y también suelo decir, lo ha subrayado Alejandro alguna vez que otra, que yo comienzo este proyecto como vasco y lo termino como persona, ¿no? Absolutamente liberado de esas cargas identitarias políticas que tanto daño considero que nos hacen, y entregado al encuentro. Y a la abstracción también, que es un punto que tocaremos también con Luis. He dicho que mis imágenes son negras, pero no tan negras como aparecen proyectadas. No os asustéis. Apunta. Voy centrándome más en aspectos más vinculados a la naturaleza, a lo atmosférico, al mar y las nubes. Muchas veces el mar y las nubes explican bastante más de lo que somos que muchos de los libros que leemos. En concreto, aquí ya voy transitando hacia algo que huye de esa idea que tenemos del fotón, de esa gran fotografía cargada de expresión y de información, para pasar a aspectos más gráficos, como podéis ver, vinculados a lo oriental, La Mancha, ¿verdad? Sucede lo mismo aquí. Hablaremos después de esto, ¿verdad? Por no alargarme. Sí. Porque me estoy alargando. Hasta que ahora aparece por primera vez esta cosa de la imagen o la fotografía como un objeto escultórico. Liberar la imagen de la pared es algo que me interesa últimamente. Creo que es necesario. Digo escultórico y no escultura. Creo que las imágenes se relacionan de manera diferente cuando utilizamos un volumen que cuando utilizamos las dos dimensiones, y es algo que me apetece explorar últimamente. Y por fin el color, después de 10 años de trabajo muy intenso en blanco y negro, aparece el color en forma de pigmento mineral que voy recolectando en la montaña, después de todo lo aprendido en la cueva, y que incorporo a estos cantos rodados que recojo de mis paseos. De alguna manera es como incorporar el paisaje a la fotografía mediante el pigmento. Todo esto cristaliza, y es importante también decir que cristaliza en una exposición, que es la que habéis estado viendo, y en un libro que, como ha comentado Alejandro, ha sido editado por Dalpine y por Edición Xavier Barral, con ayuda de muchas personas que generosamente han contribuido a que esto sea real. Y después me adentro en esta otra etapa, más geométrica, donde el color aparece. Como os digo, es un color materia, porque el color viene dado por el pigmento que recojo en la montaña. Buscando completar imágenes que siento que tienen un grado de apertura importante. No estoy diciendo que no me gusten las imágenes abiertas, sino que me parece que siento una llamada y que creo que se completan con estas intervenciones muy sencillas en pigmento que van añadiendo capas a la imagen. Para después centrarme en el proceso de construcción de la imagen. Estos son cianotipias, explicaremos más tarde en qué consiste la técnica. Pero sí, utilizo la cianotipia, que es una sal férrica, una técnica fotográfica o prefotográfica del siglo XIX, para que el propio mar sea el que represente su propia imagen. Me abro también a aspectos más contemporáneos como estos. Estos son pantallazos del mar. Son capturas de pantalla realizadas en el mar. Y la formalización de estos proyectos es bastante diferente, hoy por hoy.
a lo que hayáis podido ver. Estos son proyectos abiertos, así que tampoco tienen una forma definitiva. Pero sí que me gustaría terminar con esta reflexión, ¿no? La lógica científica y la lógica artística. La lógica científica nos dice que la vida o la carrera o un proceso consiste en peldaños que ascendemos para llegar a algo parecido a una cima. Sin embargo, la lógica artística trabaja de manera diferente, ¿verdad? Trabaja como una especie de círculos que vamos iluminando poco a poco hasta que de vez en cuando, si uno o una tiene mucha suerte en la vida, consigue conectar todos y genera esa flor completa que automáticamente, en cuanto se enciende, yo creo que desaparece para volver a empezar. Es algo más complejo. Podría ser un poco más tridimensional también, algo más parecido a una esfera o a un toroide. Por aquí lo tenemos empezado ya. Volveremos. Me tenía apuntado por aquí que hay un cierto consenso en que el arte está en el proceso. A mí personalmente siempre me ha interesado preguntar a los artistas cuál es ese momento que desata la voluntad de crear algo para compartir. Hoy estábamos hablando por la mañana de los monólogos. Me parece que hay una parte en ese proceso de creación de los artistas donde hay una especie de solipsismo, que se lo escuché a un fotógrafo hablando de sí mismo y me fui a buscar. A mí me encantan las definiciones y soy absolutamente incapaz de formarlas yo mismo, las definiciones. Pero vaya, el solipsismo dice que es el sujeto pensante no puede afirmar ninguna existencia salvo la suya propia. Digamos que se concentra en su mundo y todo lo que hay fuera no puede ser tan real como la noción de realidad que el artista tiene sobre sí mismo. Sin embargo, eso que puede ser un momento de creación acaba transformándose o acaba teniendo la voluntad de ser compartido, de comunicar. Finalmente, otra de las esencias del arte es que el arte es compartir. Y a mí me gustaría repetirle esa pregunta a Luis y luego a John para poder seguir avanzando a partir de cuáles son sus propios procesos y cuál es eso que desata la voluntad de crear, de meterse en un proyecto concreto. Luis. Creo que básicamente lo que manda en esta historia es el deseo. O sea, sin deseo no habría nada, ¿no? Pero el deseo existe porque habitamos un mundo que en parte no nos es comprensible o del que no entendemos del todo, ¿no? No estamos de acuerdo con el mundo. Yo siento que para mí es una cosa como fundamental, ¿no? Ese desacuerdo con el mundo me lleva a tratar de generar imágenes que lo completen de alguna forma, ¿no? Para que me sirvan a mí personalmente y que le sirvan al otro también. O sea, la idea es esa. Pero siento que esto que llamamos el proceso creativo es algo que me es dado. No es algo realmente o sea, el deseo de buscar la experiencia de que algo te sea dado está. Pero no lo puedo ver como de otra forma, ¿no? Simplemente estar atento a esas experiencias que te son dadas, que en un momento son como una especie de epifanías, ¿no? Como Satori, creo que en un momento te lo dije, que me ayuda a ir construyendo otros mundos, ¿no? Otros mundos que me acompañan de alguna forma en mi hábitat, en mi vida propia. Y es así, o sea, yo deseo estar atento a la experiencia que tengo en la vida, ¿no? Deseo encontrar algo, pero no sé qué es. No sé qué es. Pero cuando lo percibo, cuando advierto que algo de eso se me muestra, es como la chispa que empieza a generar algo que termina en una obra.
Luis, tú hablas muy a menudo de la relación que tienes con el psicoanálisis y con la imagen, esta vinculación o esta especie de vasos comunicantes que tienen que ver con ambas cosas. Y de vez en cuando te remites a la infancia y a esa necesidad en la infancia, que me parece algo muy, muy bien definido por tu parte, de que necesitas crear un mundo paralelo porque el mundo que tienes no es suficiente, y hablas de la infancia como ese momento de tu vida en el que no puedes hacer nada con tus propias palabras y con las pocas palabras con las que dispones y con la poca experiencia que tienes. Tienes que vivir un tiempo más para que ya de adulto puedas retomar esos hilos que dejaste totalmente enredados y tratar de darles un orden menos precario. Yo estaba con este tema y de repente me ha dicho Luis, John, cuando veníamos para acá, que tenía un texto que a lo mejor puedes leer, precisamente también vinculado a la infancia. Hola Luis, que ni te he saludado. Ahora ya que empezamos a conversar. Sí, lo que he comentado con Castellot es que hay un texto de un geógrafo brasileño que se llama Janer, que es bien interesante, que dice: los niños no están construyendo otros espacios dentro de un espacio. Lo que hacen es construir una nueva espacialidad en algo inexistente, tratándose de creaciones. Es maravilloso, que es como la infancia, como algo que se crea. ¿Cómo entienden ellos la espacialidad? ¿Cómo gestionas tú todo ese mundo de la infancia? Porque hay una frase que yo te agradecí que me la enviaras, que era una especie de autorización para citarla, que tú dices que no es una frase tuya, pero que es el titular de una conversación que tienes con un psicoanalista argentino que dice: nadie sale ileso de la infancia. Y tú le dices: bueno, esa frase no es mía. Y él te dice algo muy bonito, que es: la frase es de quien la dice. Y que me recordaba ese momento en que Pablo Neruda, en la película de Il Postino, le regaña al cartero por utilizar versos suyos, y el Postino le dice: la poesía es de quien la necesita, ¿no? Bueno, pues las frases son también de quien las necesitas. Es muy agrio, no sabría cómo definirlo, es muy agrio eso de enunciar como nadie sale ileso de la infancia, pero también es muy cierto. Tú tienes esa vinculación muy presente o has trabajado mucho sobre esa relación de la ausencia de verbalidad y también de esas primeras imágenes que para ti son importantísimas y que vives en esa especie de museos alternativos que son las iglesias en Guatemala. No, la infancia, bueno, en psicoanálisis, que es una disciplina que a mí me interesa muchísimo, la infancia se trabaja mucho, sea el recuerdo o lo que uno cree recordar, porque la verdad es que la memoria es un gran invento también. Pero me acuerdo de una frase de Matute que decía: la infancia dura más que la vida. O sea, la infancia es fundamental en la construcción de todo ser humano, pienso, ¿no? Haya sido buena o haya sido mala. Eso es indiferente. A lo que voy es que te marca de una forma tal que te pasas el resto de tu vida tratando de lidiar con esas experiencias preverbales, podríamos decirlo, ¿no? Y yo pienso mi necesidad de generar imágenes, ya sea tridimensionales o ya sea bidimensionales, no importa, de generar un tipo de obra, de sentirme incómodo ante el mundo, nace precisamente en ese momento, ¿no? Nace en un momento en donde estás lanzado al mundo y no sabes absolutamente nada de la experiencia del mundo. O sea, esa falta, porque yo lo veo en mi caso, ¿no? Esa falta me llevó a buscar, por ejemplo, de niño, experiencias estéticas en iglesias del altiplano guatemalteco, que, como podrán imaginar, no tienen nada que ver con las iglesias que puedes encontrar en Europa, no son una mezcla
de mitos y hay un sincretismo enorme entre lo indígena y lo ladino. Entonces ahí fue donde yo encontré, me acuerdo de niño, ¿no? Experiencias que ahora, adulto, me doy cuenta de que han vivido en mí todo ese tiempo y que todo ese tiempo lo que he hecho es tratar de volver a ellas de una forma u otra, ¿no? Me llama la atención conforme empezamos a pensar en esta conversación, en esta charla, que los dos utilizáis el caminar como una especie de ritual que convoca al menos un estado de ánimo que digamos que te predispone a abrir ciertos canales, a prestar más atención a las cosas. Es decir, camináis como una manera de ir averiguando qué es lo que queréis hacer o cómo lo queréis solucionar, pero en el fondo ya estáis en esa especie de juego que también tiene que ver con muchos de vuestros procesos de creación. En el caso de John, veía un ejemplo donde decías que tú sales siempre, cuando salías a fotografiar, ibas, si te encontrabas con mal tiempo, no te gustaba la luz que había, como siempre llevas una pelota, te ponías a jugar en un frontón. Y mientras estabas ahí en el frontón, fotografiabas con la mano izquierda mientras jugabas con la derecha y ibas tomando fotos. Cuéntanos un poco ese juego que haces. Sí, son juegos, pero de estrategia, porque al final lo que buscas es que el plano cerebral baje, para no estar tan presente. Yo al principio lo habréis podido ver, yo soy economista y las fotografías del principio eran las fotografías de un economista que estaba aprendiendo lo que era la imagen. Y una de las técnicas de aprendizaje que utilizo son esas. Es la de pasear para sentir que estoy haciendo algo que no tiene que ver con la productividad de generar imagen. Y también la de jugar. Allí en el País Vasco también, bueno, en todo el Pirineo diría yo, cada pueblo tiene un frontón y el frontón tiene un punto ritual también. El frontón de pared izquierda lo conocéis, es prácticamente un espacio escultórico, sagrado, es un triedro vacío, con una raya, una línea que marca dónde se tiene que ubicar la esfera, que es por arriba. Ahí es donde el ser humano plantea este juego que está no solo desde el punto de vista de lo vasco, sino también desde lo americano, vinculado a los astros, con esa esfera y demás. Y el ser humano baila al ritmo de esa esfera en ese triedro vacío. No me digas que no es maravilloso. ¿Quién quiere fotografiar cuando se puede jugar a pelota, no? Sí, al ser como elementos tan escultóricos, tan geométricos, tan vinculados a lo ritual, es sencillo porque jugando y haciendo clic con la cámara en la mano izquierda salen cosas maravillosas. Y surge el ritmo y aparece punto y línea sobre plano de Kandinsky y piensas en Huizinga y te sientes muy bien. Solo lo hago cuando la luz ahí fuera no me gusta, ¿eh? O cuando no la sé interpretar, porque esa es una cosa como interesante. Yo muchas veces pienso que la fotografía y que los trabajos fotográficos, en casos como el mío, se convierten en una interpretación de la luz en un lugar concreto. Yo pienso que Galerna es eso. Algunas veces lo he definido como algo así. Es como la interpretación de cómo cae la luz en mi casa. Pues cuando no sé interpretar esa luz, juego a pelota. Y hago cosas como más vinculadas a otro tipo de prácticas, que también me interesan un montón, ¿eh? Hablaba hoy a la mañana María también, María Pajés, de dar importancia al cuerpo y me ha resonado muchísimo, porque en esta serie lo que hago es jugar y utilizar mi cuerpo en un espacio, habitarlo, a veces de manera como muy armónica, otras veces de manera más violenta, y todo eso, al final, de la mano de la cámara se convierte pues, en un registro que queda ahí, que estoy trabajando desde hace algunos años y que todavía no he enseñado a mucha gente porque las cosas yo las trabajo como
muy, muy, muy a largo plazo, hasta que me voy dando cuenta qué es lo que sucede. Me ahí. gustaría poner de nuevo el PowerPoint de Luis para buscar un vídeo y enganchar con lo que está diciendo John. Él ha dicho en un primer momento, ha hecho este gesto, ¿no? Con la izquierda hace fotos, con la izquierda hace fotos, con la derecha juegas. Eso estás hablando, no metafóricamente, literalmente, de la utilización de los dos hemisferios y del cuerpo. A mí me tiene flipado esto de la neurociencia desde hace un montón de años, que descubrí un libro como tío, como persona, y no, como hombre. He tendido mucho al racionalismo, que es una manera que tenemos los hombres de defendernos de nuestras dificultades para mostrar las emociones. Y de repente me encontré con que el racionalismo me dificultaba mucho las cosas, a pesar de ser tan rotundo, era casi matemáticas. Y un día me cayó por casualidad, leí el título de un libro y una entrevista con un señor que se llama Antonio Damasio, es un portugués, un neurocientífico portugués que desarrolla todo su trabajo en Estados Unidos y tiene un libro que se llama El error de Descartes. Y dije, esto tiene que ser interesante, ¿no? Y lo que él habla lo vamos a ver, porque habla de esta relación, de cómo trabajamos con nuestros hemisferios en nuestra mente y cuál es la relación que tenemos con el cuerpo. En este mundo de la neurociencia se están haciendo muchos experimentos precisamente relacionados de cómo utilizamos, digamos, la inteligencia racional o la inteligencia emocional y cuál es la vinculación que eso tiene con el cuerpo. Y uno de los ejercicios que hacen es poner a dos personas a pasear y uno de ellos le va hablando de un tema con una cierta narrativa y mientras van caminando. Y en un determinado momento le dice, ¿cuántos son 12 por 8? Dice, 12 por 8... Y se para dar la respuesta. Es decir, la optimización de la mente para enviar órdenes al cuerpo procede de mecanismos que se vinculan mucho con las inercias, con lo que tenemos aprendido, con una cierta reutilización de órdenes que el cuerpo da habitualmente. Pero cuando uno pone a trabajar esa otra parte de la mente, resulta que el cuerpo necesita pararse para hacer una reflexión con la mente, que uno se reiría diciendo, para pensar tienes que pararte, sí. ¿Por qué insisto sobre eso? Porque voy a irme a una serie que empezó a hacer Luis, que se llama Mobius, que luego volveremos a esta, donde encontré este retrato, que lo pusimos en una exposición suya, es de un tamaño muy grande, son fragmentos de rostros que están impresos en papel de arroz. ¿Se acuerdan que antes hacía yo así con el papel? Pues el papel de arroz es todavía mucho más sutil. Y hablaba, y ahora nos lo contará Luis, de la fragilidad de nuestras identidades. Por eso el papel de arroz es el elemento que Luis elige para dar sentido a las herramientas que utiliza. Todas las intervenciones que hace Luis sobre sus fotografías tienen sentido, el papel de arroz también. Y, como ven, no hay una correspondencia figurativa correcta sobre la ubicación de los fragmentos y, además, esa posición que tienen de estar unidas solamente por la parte de arriba genera... Es que los vídeos están al final, pero bueno, llegaremos. Y tan al final, ¿no?
Escuchamos. Luis, ¿me escuchas? Socorro. Un momento que voy... ¿Dónde está el vídeo de Mobius? ¿Al final del PowerPoint? Supuestamente sí, pero como tú dijiste que lo ibas a pasar... Sí, pero no podíamos tenerte en imagen ni proyectar desde mi compu y por eso se nos ha complicado un poco el tema. Me parece que va a estar por acá, ¿eh? No. No lo vas a poder pasar. Bueno, sí, pero no hay problema, lo cuento. Lo que ocurre cuando colgamos esa... ¿Qué he hecho? Le van a poner a Luis. Qué susto. Cuando colgamos esa fotografía en la exposición que se hizo en Fundación Telefónica en el año 2015, hacía justo 6 años, uno pasa al lado de esa imagen y con el propio movimiento el papel de arroz se mueve, como si respirara. Nuestro cuerpo y nuestra relación con la fotografía genera otra cosa. Y a mí aquello me pareció impresionante porque tenía que ver, me recordó algo que escribe Antonio Damasio, donde dice que pone un ejemplo de cómo rememoramos la imagen de alguien querido. Y dice que nuestra memoria no almacena los rostros de las personas que queremos como si fueran polaroids. Lo que hace es que cuando nuestra mente necesita rememorar una imagen concreta de una persona querida, como decía, el sistema demanda información a través de un sistema con fuertes interconexiones neuronales y dirige la orden a los lugares que almacenan registros sensoriales, afectivos, datos puntuales sobre el rostro, etc. Y la gestión de toda esa información que está fragmentada es la que nos permite reconstruir en las cortezas visuales iniciales una imagen momentánea del ser querido. Luis no conocía esto, pero ha hecho la ilustración, a mi juicio, perfecta de cómo rememoramos la imagen de un ser querido. Siempre pongo el mismo ejemplo de una tía abuela mía que lo que más me llamaba siempre la atención era el olor de su pelo. Eso uno lo tendría que representar necesariamente en un fragmento del tipo que fuera. Ahí es donde entra el artista, ¿no? Pero Luis llega a esa descripción, a esa ilustración casi literal de cómo funciona nuestra mente a partir de la intuición y de un proceso completamente distinto. ¿Cómo llegas tú a esa imagen? Estoy hablando mucho por ti, Luis, discúlpame. ¿Cómo llegas tú a esta imagen de Mobius? Mira, en parte es, digamos, yo digo algo que estoy yo totalmente de acuerdo, que es el despegarme un poco de la fotografía, la idea de la fotografía como una imagen bidimensional, por ejemplo, ¿no? Yo intenté, bueno, hacer que la fotografía, yo lo he llamado de esta forma, ¿no? Intentar una especie de fotografía expandida, donde la fotografía pueda convertirse la imagen en olor, en convertir la imagen en espacio, en convertir la imagen en sabor. Siempre me ha interesado salir de una concepción tradicional o clásica de la fotografía. Y yo creo que con la fotografía esa que mencionas se llama la piel del ojo. Yo decidí usar el papel de arroz porque sentía que tenía una gran similitud con la piel humana. Ese era uno de los factores, por ejemplo, formales, ¿no? De la decisión. Y la otra cosa era el generar una imagen que interactuara con el otro, de una forma silenciosa, de una forma, que te digo, muy sutil, en donde el otro afecta a la imagen y la imagen te afecta a ti, que es lo que nos pasa a todos, ¿no?
Entonces, cuando el cuerpo se acercaba a la imagen, la afectaba, y al ver que la imagen la afectaba, es lo que tú estás diciendo. O sea, la gente se sorprendía. Y la idea básica es eso, era crear una especie de piel que estuviera simbólicamente cercana a lo que es un retrato y que tuviera, bueno, la sutileza, ¿no?, de conversar espacialmente con el otro. Pero todos esos fragmentos los tienes cosidos, a veces solamente en determinados puntos, con un hilo rojo, que es, yo creo, como de lana, no es un hilo de nylon, es un hilo también muy, muy orgánico. ¿Cuál es el significado de ese hilo? Son como sistemas circulatorios, pero inoperantes. O sea, era como darle una especie es como generar un sistema, pero un sistema que funciona y no funciona. O sea, como un sistema circulatorio que en un momento las venas mismas se cuelgan, ¿no? Se cuelgan y caen. Entonces, el hilo rojo funciona como eso, como algo que funciona como le da cohesión a la propia imagen, pero al mismo tiempo lo que le da cohesión se pierde. Es una especie como de paradoja, ¿no? Sí, estoy así. Podríamos volver al PDF de John, porque hay otra... Me gustaría hablar ahora de cómo mostramos esas fotografías y también de algunos procesos, pero cómo las mostramos y cuáles son esos procesos que están relacionados o que interactúan de una manera decisiva con el cuerpo. En algunos casos, de manera consciente. Vete ahora No sé dónde a estoy, San Sebastián. pero este es el de Luis. Es que esto es Luis González Palma. ¿Podemos poner el de John? ¿He dicho el de Luis? Lo que estaba el PDF de Luis, por eso te decía. Ahora van a poner el mío, supongo. Bueno, puedes ir contando ese mural. Si recuerdan, había un mural que de repente estaba junto a un mapa de las mareas. Sí. Sí, pues es Ahora una vez lo más. recuperamos. Es una vez más algo de lo que estaba hablando antes, de esta cosa del andar, del jugar, que tiene muchísimo que ver con la idea de desprenderse. Desprenderse de lo mental, pero también Ahí. desprenderse de... a ver cómo se me entiende esto. Desprenderse de la autoría, de esa necesidad de estar siempre, de contar, de quiero decir, quiero hacer, porque lo que quiero comunicar es esto. Esta serie nace de algo muy sencillo. Yo estoy intentando fotografiar cómo el mar choca contra la tierra y siento que no tengo ninguna buena fotografía. Al llegar a casa ocurre algo que es que se me escapa el dedo y de repente en el programa Bridge aparecen todas esas fotografías que yo he estado tomando en tamaño muy pequeño. Cuando lo veo digo, wow, pero fíjate si es como el mar respirando. Es como la respiración del mar. Y este mosaico de 210 imágenes, son 7 filas de 30, lo que hace es eso, es representar la respiración del mar durante 6 minutos. Durante 6 minutos, en el mismo lugar, hago clic, 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 y lo que estáis viendo son estos planos detalle de la roca, el agua entrando en forma de ola y esa ola que convierte todo en blanco, que curiosamente al llegar a casa también, analizando la forma resultante, decía, estas tempestades que tanto tienen que ver con la luna, pues generan un mosaico de 210 imágenes que también guarda como una relación rítmica con el calendario lunar de 2018 y el de 2017 y el del 19 y todos, claro. Pero
Pero sí, es como esta cosa de... Lo dijo Castellote muy bien en un texto que escribió sobre esta pieza. El arte ni se busca, ni se encuentra, ni nada parecido. El arte acontece. Pues creo que en esta pieza se ve como de manera muy clara, que permite también esta cosa del cuerpo que ¿Cómo decía Alejandro. nos relacionamos con esta obra como espectadores? Normalmente, ahí siempre tiene mucho cuidado John, pone esta imagen a mucha distancia de la puerta de entrada a la exposición, de manera que lo primero que uno ve es esto. Y la propia curiosidad nos anima a acercarnos, a ver esas rocas, cómo choca el agua. Cuando entiende uno cómo es el proceso de que se van llenando de agua, el agua se va y se vuelven a quedar negras, esto es lo que pasa, y se separa y vuelve a verlo a la distancia. Inconscientemente está haciendo el proceso de la marea cuando llega a la orilla, el espectador, ¿no? Está acercándose, alejándose, se queda ahí un rato, acaricia la orilla, como diría Serrat, Mediterráneo, y se vuelve a separar. Esa manera de interactuar con los espectadores es lo que creo que cada vez se le está dando más importancia en el ámbito de las exposiciones, para que no sea simplemente una relación pasiva la que establecemos por ahí. Pero volviendo también de nuevo a John, al proceso de creación, a veces él también se ha ido evidenciando cómo se va separando de eso que muchas veces hacen los fotógrafos y que no siempre es tan fácil, que es cuando quieren compartir algo, salen a la calle con su cámara a esperar que la realidad les ofrezca algo que esté directamente relacionado con lo que ellos quieren compartir. Y eso no es tan fácil de conseguir. Y hay otra gente que lo que quiere compartir lo genera a través de juegos como los que hacía antes John y como los que haces con las cianotipias. Sí, en este trabajo básicamente lo que introduzco es el hierro, la sal férrica, y va a parecer que voy por el mundo haciendo como estas cosas así de manera como muy natural, pero es que esto surge de lo mismo. Yo estoy haciendo cianotipias en la playa de la Concha y de repente hay una cianotipia exponiéndose al sol. Es un positivo directo. ¿Explicamos un poco qué es la...? Sí. Por favor. Vale, explico cómo salió y después explico cómo van las imágenes. Básicamente lo que veis es un papel washi japonés de fibra de kozo con una solución fotosensible encima. Entonces, si pones algo encima funciona como un negativo. La parte que se expone al sol queda azul y la parte en la que pongo un objeto quedaría blanca porque no recibe rayos ultravioleta y la solución fotosensible no actúa. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido bien así rápido? Pues sí, pasa lo mismo. Yo estoy en la Concha haciendo estas cosas. Pero el papel mide, por ahí tenías las medidas, 80 por... Estos son más chiquitos, estos son los grandes. 140 como sujetas. O sea, tú te pones en la playa con el papel a esperar que le lleguen las olas. Sí, yo lo que hago es, este papel, al ser como tan... No me estoy haciendo el tonto, es que no sé realmente el proceso. Es como es tan artesanal que cuando tú aplicas la solución fotosensible, todas las fibras, no lleva cola, todas las fibras se abren. Entonces, es un papel que se queda como un Kleenex, mojado, súper delicado. Entonces los pongo en planchas de DM, de 3 milímetros, con muchísimo cuidado, así sujetadas con pinzas. Es que me da un poco de palo decirlo. Lo que hago es, me voy a la orilla del mar, planto este DM de 160 centímetros y espero a que vengan las olas. Entonces, hablabas antes del escudo de Didier Huberman. Y es que es lo mismo, es que yo me parapeto detrás de ese DM con un papel delicadísimo puesto por aquí y lo que hago es colocar arena y utilizando la inclinación permitir que las olas depositen arena en el papel para que suceda esto de aquí. Donde hay arena no pasa la luz, se queda blanco. Donde pasa la luz coge este color azul. Entonces es una lucha también
contra el mar, o es una manera de plantarme ante el mar utilizando el cuerpo. Y también volvemos a las mismas tensiones de siempre, ¿no? Al final es una sal férrica, la cianotipia, resistiendo ante el embate de una sal mineral que es el agua de mar. En ese encuentro brota el óxido de hierro, la cianotipia se oxida y brota el rojo, brotan los colores. Una vez más, son colores materia. Y el papel es tan delicado y de un gramaje tan fino que esto sería la cara A del papel y en esa parte podéis ver la cara B. Es decir, si le diéramos la vuelta, veríamos aquello. Y es maravilloso porque al final cuando uno no utiliza la cámara ni nada y se pone de frente ante los elementos que adora y con los que quiere trabajar, pues brotan estas formas tan maravillosas que pudieran ser como hongos o archipiélagos, con estas corrosiones que hace la sal mineral en el papel. John dice una cosa muy bonita y que tiene mucha enjundia y que además engancha con lo que estaba diciendo antes, de despojarse de esa obsesión por ser autor, por firmar absolutamente cada una de las cosas, y decía, dejar que el mar genere su propia imagen, que es una imagen muy bonita, solo que un tal William Henry Fox Talbot en 1840 y poco sacó un libro que es el Pencil of Nature, el lápiz de la naturaleza, el primer libro, o uno de los primeros libros de la fotografía. ¿El de Atkins es anterior o es anterior? Bueno, pues el segundo libro de la historia de la fotografía. Y hay un momento en que en las cartas de Talbot él dice: sería maravilloso dejar que la naturaleza dibujara su propia imagen, ¿no? Y esta simultaneidad, a mí me resulta muy curioso esto de cómo desde sitios distintos, desde tiempos distintos, la gente llega a respuestas muy semejantes, a palabras muy semejantes, a definiciones, a sensibilidades, etc. Por eso un año hicimos en la Trienal de Guangzhou el tema de simultaneidad, porque algo que había sido sistemáticamente desautorizado, como es el que llega segundo a un descubrimiento, y que en el ámbito del arte, cuando tú ves un trabajo y le dices a alguien, esto ya se lo he visto hacer, ya está, tocado, hundido. Es una crueldad, pero que se nos escapa y otras veces simplemente lo hacemos como para ponerlo en contexto, pero siempre es un golpe duro. Y yo creo que había que resignificar ese tipo de situaciones en las que gente en sitios completamente distintos llega a resultados muy parecidos, hablando de simultaneidad en lugar de hablar de copias o hablar de plagios, porque eso ocurre, ¿no? Y John jugó con eso y vamos también a ver algo de ese tema. Pero precisamente hablando de despojarse de cosas, hay un proceso dentro del trabajo de Luis González Palma que él ha enunciado al principio, estos paños de pudor de las pinturas religiosas clásicas, barrocas, etcétera, donde él elimina el cuerpo de Cristo. Y hay una parte de su trabajo que podemos ver en su PowerPoint, en donde Luis, supongo, sin estar... Déjame el mando, por favor. Parece que estamos... aquí. Bueno, hay un fotógrafo de los más antiguos de Guatemala, que se llama Juan José de Jesús Yas,
y que es el responsable de una buena parte de la iconografía de la segunda parte del siglo XIX y de Guatemala, en los retratos que hizo en estudio, pero también toda la iconografía que retrata de catedrales, iglesias, etc. Y todo eso se conserva en la Fototeca de Guatemala, en el CIRMA, donde Luis fue a reencontrarse con estos retratos y lo que hizo fue eliminar el sujeto del retrato, y eso enganchaba con un momento en el que Luis dice que realmente él a lo que aspira en su trabajo personal es a llegar a representar la nada, una nada que está cerca de ese concepto del vacío, casi el concepto taoísta del vacío, que no necesariamente habla de ausencia de cosas, sí, porque el vacío está muy lleno, pero la representación que hay y a la que llamamos vacío es algo mucho más complejo. Y me gustaría que Luis nos contara cómo empieza esta serie, si realmente existe esa vinculación que yo me he sacado de la manga con los paños de pudor, y ese otro proyecto que haces que tiene que ver con la correspondencia de Edvard Munch, el pintor noruego. Bueno, mira, ¿me estás escuchando, Alejandro? Sí, sí, sí. Yo hace más o menos 10 años que ya no tomo fotos. O sea, yo salgo a caminar, salgo más que nada a pensar, ¿no? La idea de lo indeterminado, ¿no?, que planteaba John, de hacer obras en donde el autor no está como, que te digo, yo hice esta pieza, por ejemplo, me interesa mucho. Yo parto realmente del pensamiento de John Cage. Creo que es realmente mi fuente, ¿no?, que direccionó todo este tipo de trabajos, en donde yo realmente decidí empezar a trabajar a partir de archivos, no solamente archivos de mi propia obra, sino archivos que iba encontrando en diferentes partes, el archivo del Observatorio Astronómico de Córdoba o el archivo de CIRMA, en donde están las obras de jazz, ¿no? Para dejar realmente, o sea, la idea de eliminar el retrato era dejar todas las huellas que el mismo tiempo ha dejado en la placa, los cambios de humedad, o sea, ahorita que escuchaba a John hablando sobre la evolución del mar, ¿no? O sea, cómo el no tener control, por ejemplo, ¿no? O sea, Jazz, en primer lugar, no tuvo control en el sentido de cómo los factores ambientales, los cambios de temperatura, el mal uso, las rayones que la gente le dio cuando miraban sus placas, toda esa información que está contenida en la imagen, ¿no? O sea, a mí me interesaba mucho más esta información, que fue una información que el artista no vio cuando él estaba vivo, pero que sin embargo, luego de su muerte, sus piezas siguieron transformándose, ¿no?, por diferentes razones. Entonces, encontrar eso, por ejemplo, era parte del proyecto, ¿no? O sea, pero a partir de obras que yo no fotografié. O sea, encontrar realmente cómo hay un mundo que sigue, ¿no?, vinculado con nuestras obras, con nuestros proyectos, y del cual no tenemos ninguna relación, ¿no? Y la idea de los paños de pudor y el eliminar el cuerpo de Cristo, hasta que tú lo mencionaste me di cuenta, dije, no, es cierto que realmente ahí fue en ese proyecto en donde empezó esa voluntad de ir sintetizando o borrando o dejando algo que se acerca a un vacío, a una nada, pero una nada plena, una nada que está llena de, o sea, la nada no es que no exista, es una nada o un vacío que contenga una especie de plenitud, ¿no? O en el caso de las obras de Munch, que tienen que ver con sus diarios, de ir eliminando, de ir dejando solamente
las palabras que él tachó y las manchas de tinta que él generó de alguna forma, ¿no? Es como quitarle, es una cosa paradójica, porque es quitarle peso a la palabra, pero por otro lado, a la palabra tachada, convertirla en imagen, ¿no? Convertirla en escultura. Entonces, ¿qué te digo? Sigo trabajando con imágenes, sigo trabajando a partir de fotografías, que son las fotografías de los diarios que él hizo, pero en donde simplemente voy descartando hasta dejar una especie como de dibujos silenciosos, ¿no? Que de alguna forma, pienso yo, ¿no? Dicen lo que la palabra no puede decir. O sea, el dibujo realmente expresa algo que el lenguaje, que en el lenguaje no logra, no basta. En el dibujo se dice, yo pienso en las artes visuales, ¿no? Lo más importante es lo que no está. Lo pienso también desde el psicoanálisis, lo más importante que cuando tú estás en análisis es lo que no dices, ¿no? Son los lapsus, lo que insinúas. En la imagen pienso precisamente lo mismo, ¿no? Hay una gran cantidad de información que simplemente hay que rescatar para ponerla en otro nivel y dotarla, ¿no? De esa especie como de susurro que carga en ella misma. Déjame que siga con este vídeo. A ver si lo podemos activar, el vídeo este. ¿Lo puedes comentar, Luis? Bueno, esta cosa que llaman los huesos del agua, realmente tiene que ver con esa insistencia, con esa voluntad, con esa obsesión que tenemos de fijar lo real, ¿no? La imposibilidad, la verdad, la frustración, ¿no? La imposibilidad de poder detener la vida misma, ¿no? La vida siempre nos escapa. El tiempo, aunque tenemos la ilusión de que como una fotografía lo captamos, ¿no? Es una ilusión. Y entonces, bueno, el video nace un poco de eso que te estaba comentando, ¿no? De estar como advertir, ¿no? las cosas que suceden en la naturaleza y es indetenible. Bueno, al final los trazos del dibujo los convierto en piezas, pequeñas piezas escultóricas, podría decir, que están hechas a partir de pequeñas ramas, ¿no? O sea, los trazos que quedan en el dibujo los duplico con ramas cuando están verdes y al dejarlas secar adquieren la forma del propio dibujo. Entonces es de vuelta ese dibujo indeterminado de la naturaleza, ¿no? Y se llama los huesos del agua porque obviamente si no hubiera llovido no existirían estas especies como agua sólida, para decirlo de alguna forma, que es la rama, ¿no? Volvemos sobre las simultaneidades. A mí este videíto me recordó inmediatamente dos cosas. El mito de Sísifo cargando la piedra hacia la cima, que luego se le cae y vuelve a intentarlo una y otra vez. Tú estás intentando fijar con dibujo algo que está en constante movimiento y delata una imposibilidad. Y hay un vídeo hermosísimo que tú conoces seguro, de Óscar Muñoz, de un artista colombiano, donde con un cuenco de agua él pinta con un pincel su propio rostro encima de una roca a la que le está dando el sol violentamente. La roca está muy caliente, entonces él va dibujando su propio rostro y como lo dibuja con agua, con el calor inmediatamente se va evaporando el agua y su rostro desaparece, con lo que una y otra vez vuelve a intentar dibujar su propio rostro. Esta insistencia en
probablemente en definir su identidad o en fijar su identidad, algo tan importante como eso. Tú continuamente has estado trabajando el tema de la identidad. ¿No se me oye? ¿Ahora? Sí. Tú has estado trabajando el tema de la identidad casi desde el principio, pero también algo que has hecho como John, que es utilizar técnicas de fotografía antigua muy habitualmente en tu trabajo, desde las propias cajas de los daguerrotipos para usarlas. A lo mejor soy yo. Que lo voy a repetir por si no me ha... Sí, te escuché. ¿Y ahora? Ahora sí, perfecto. Vale. O sea, que antes no. No, te había escuchado. Ahora te escucho bien. John nombraba procesos que se corresponden con los albores de la fotografía. Tú has utilizado también muchas técnicas antiguas, los procesos con los ambrotipos, incluso las cajas de los daguerrotipos, has utilizado con alguna incorporación contemporánea los visores de fotografía estereoscópica, has utilizado muchas técnicas antiguas, te desprendes de la fotografía, pero durante mucho tiempo has estado como haciendo un despliegue de cuáles son las herramientas que a la hora de algo tan complejo como tú lo consideras, como es la representación, como es la mirada sobre algo, utilizas esas herramientas. Yo estoy improvisando cuál es el tipo de relación que hay con eso, pero cuál es realmente el motivo por el que tú has estado utilizando siempre tantas técnicas antiguas de la fotografía o incluso mucho más anteriores, como es el caso de los anamorfismos que utilizas con los cilindros catrópticos. Y lo que pasa, Alejandro, pienso que formalmente hablando, la forma en la que te aproximas a una imagen o a un objeto, dependiendo del material que tenga, va a ser distinta. La misma imagen impresa en papel de arroz o impresa en vidrio va a ser que se contemple, ¿no?, de una forma rotundamente distinta. Entonces yo tomo en cuenta muchísimo esto, ese elemento, o sea, cuál es el material, cuál es la técnica que sería la más pertinente, podría decirlo, ¿no?, para que contenga toda una política, toda una ideología, ¿no?, que va a estar, bueno, presente, ¿no?, en la obra. Entonces, el rango que yo tengo, el rango de materiales, es muy amplio porque, te digo, toda la historia de la fotografía está llena de técnicas que se han ido, bueno, que han ido cambiando, y actualmente con la tecnología, la posibilidad de imprimir sobre materiales que antes era prácticamente imposible, es posible ahora. Entonces, trato de darme la total libertad, ¿no?, para ver, bueno, la relación entre material e imagen es una, que te digo, está totalmente intrincada, ¿no? Bueno, nos quedan 5 minutos. No quería dejarte... Ahora sí no te escucho. Ahora sí no te escucho. Es que me han desconectado entonces. No, es que se te ha caído, entonces se ha... Ok. Nos quedan 5 minutos. La vida es eterna, 5 minutos. Bueno, no quería dejar de hablar del paisaje y de la relación que ha tenido John con el paisaje y ese tratamiento que tanto nos gustó y tan espiritual, que tiene que ver con una definición que se hace en el año 440 en el año 440, que es la primera definición que se da sobre el paisaje, que dice que
el paisaje, aunque es material, tiende a lo espiritual, ¿no? Y con todo lo que eso tiene que ver de cómo determinadas culturas se emprenden o abordan la representación. Y hay un muy buen amigo, un artista chino, Gao Bo, que dice que hablaba sobre esa voluntad que él tiene de emancipar su obra de las raíces culturales de las que él proviene o desde el lugar desde donde se crean. Y Gao Bo dice que uno de sus profesores en la Facultad de Bellas Artes en pintura, Wu Guangchong, le dijo: los artistas son como las cometas, se mueven por el aire en libertad, pero siempre mantienen un hilo que los conecta a la tierra, a la tradición, a su cultura. Esto me lo leyó Gao Bo. E inmediatamente me dijo: yo quiero cortar ese hilo. Y yo le he dicho siempre: eso no es posible. Siempre vas a tener esa conexión. Y el otro día se lo comenté a Luis y me dijo algo así como: bueno, cortarlo no, pero... Cortarlo. ¿Sí se puede cortar, Luis, ese hilo? No, pero se puede soltar. ¿Y cuál era la alternativa que tú dabas? Soltarlo. Pero no se puede. Soltarlo. No cortarlo. Soltarlo. Estamos entrando en bucle con algo. Bueno, como se nos está echando el tiempo encima, no quiero aprovecharme más. Quería decir dos cosas con respecto a Luis y con respecto a John, que me ha pasado cuando he ido viendo entrevistas con ellos, leyendo entrevistas con ellos, y hay algo que hacen y que no es tan habitual en los hombres, disculpas, que es se la pasan agradeciendo a la gente a la que le han escuchado una frase, están continuamente dando las gracias, agradeciéndote si has sido tú el que les has propuesto algo, etcétera, etcétera. Esa manera de entrar en un diálogo, de entrar a contar, de entrar a hablar de su obra agradeciendo, me parece que es una facultad que es obviamente humana, pero que no está tan trabajada y que me parece que es una de las esencias que ayudan a la otra persona a comprender, como decía Camus esta mañana, o como nombraba el otro día en el Instituto Cervantes Marina Garcés, que decía que lo importante en el diálogo era decirse de verdad. Con ellos dos, ese diálogo es muy fácil porque tienen esa honestidad en su obra y en la manera de contarla. Así que les agradezco muchísimo que se hayan prestado a esta conversación y espero que la hayan disfrutado todos ustedes. Muchas gracias. No es nada evidente estas conexiones, ¿no? que supuestamente nos hemos acostumbrado a ellas este año y que queríamos deshacer también, invitando a que todos nuestros ponentes estén con nosotros, pero que, bueno, que la vida es todavía donde estamos, todavía estamos en esa pandemia, ¿no? Y esto también, esta conversación es reflejo del mundo en el que estamos. Por tanto, bueno, hemos tenido estas conversaciones, como contaba Franck esta mañana, ¿no? Esas disrupciones que forman parte también de ese diálogo, ¿no? de estos sonidos que nos interrumpen, ¿no? A la hora de adentrarnos yo creo que para nosotros era muy importante, o al menos para mí, esta presentación del trabajo de dos grandes artistas, de sus universos, ¿no? De transmitiros esos universos para entender pues, la complejidad, ¿no? de esas artes, ¿no? Que van dialogando
unas con otras, ¿no? Y la necesidad de nutrirse de muchos elementos para construir, como digo, esos universos particulares. Si tenéis algunas preguntas sobre a ellos dos, están abiertas. Y si no, pues nuevamente les agradezco y vamos a coger como 10 minutos para arrancar, hay medias, ya sé que estamos un poco con retraso, para poder preparar correctamente la siguiente conferencia que cerraría, digamos, esta jornada con Camille de Toledo, que tampoco puede estar con nosotros y que por tanto será a través de Zoom, pero sabemos que se entregará plenamente y que tendremos la sensación de tenerle con todos nosotros. 10 minutos para poner en orden el tema técnico y gracias, Luis, desde Argentina, por haber estado con nosotros. Gracias, Alejandro. Gracias, John.